Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades, Onda Cero. Ópticas Doctor Marí les ofrece Hablando al Aire, cada viernes en Onda Cero con Agustín Prades. Nuestros amigos de Ópticas Doctor Marí visten tus ojos esta primavera con la nueva colección de gafas progresivas Mo. Ven a Ópticas y llévate 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 € en Ópticas Doctor Marí. Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al Aire. Entramos ya en nuestra sección Hablando al Aire, que es esa charla con calma, con tranquilidad, con, en este caso, un invitado, que nos va a contar muchas cosas interesantes. Vamos a seguramente aprender mucho del mundo del pan, una cosa tan cotidiana, un alimento primario como es el pan. Vamos a investigar un poquito con él. Iván Yarza, saludos, es un placer tenerte aquí conmigo. Hola, igualmente, un placer estar aquí. ¿De dónde eres, Iván? Yo soy de Bilbao. De Bilbao. Nací en Zaragoza, por cosas de estas de la vida. Sí, pero es que los de Bilbao nacéis donde queréis. Es verdad, yo soy la prueba viviente, pero sí. De hecho, soy en realidad, si la gente conoce un poco, soy de Guecho, que está... Sí. Es como, Bilbao no tiene costa. Guecho es una de las costas de Bilbao, a 14 kilómetros. Muy bien. Oye, vamos a conocerte primero un poquito a ti, la persona, y luego ya hablaremos en plan más profesional de tu profesión, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años de vida? ¿Qué tal fue tu infancia, Iván? Bien, yo creo que bien. Yo no sé, yo a veces hablo con gente que te cuentan las historias. Yo recuerdo bajar a la calle a jugar al fútbol con los amigos, no sé, pan con chocolate. El colegio yo era un desastre, pero bueno, pues como mucha gente, no lo sé, no tengo un recuerdo así malo, no sé, pasó rápido, no, parece que es como infinito, pero lo piensas y en realidad enseguida, pum, pum, no sé, vas al instituto, vas a la uni, te vas de casa, eso sí. Pero sí, es como esa... Hay una nebulosa nostálgica muy bonita que yo creo que te gusta de vez en cuando refugiarte ahí. Es agradable, es una sensación agradable. ¿Más hermanos tienes? ¿O? Tengo un hermano de mi madre y una hermana del segundo matrimonio de mi padre. Ajá. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Bien, ¿Sí? ¿Se cocina bien todo esto? Sí, de hecho una cosa, murió mi padre por desgracia en el octubre del 19 y de esas cosas de la vida tú siempre dices... En casi todas las familias, o en muchas familias, acaban por dineros, por herencias. Y yo siempre me pregunté, ¿yo me pelearé con mis hermanos, como veo en tantas familias? Y vamos, que se muriera mi padre tuvo una cosa muy buena, que es que no me llenó de alegría notar como, pues no nos hemos peleado, y todo lo contrario, sino que se reforzaron los vínculos en un momento pues así muy difícil, y una de esas cosas que te da alegría en la vida de, ay, no me ha pasado a mí. Ya. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Más bien travieso, más bien buen chaval, tímido? Yo creo que un poco tímido, o es un poco travieso como los niños, pues sí, pues hablaba de jugar a fútbol. Me acaba de venir a la cabeza. Jugábamos en la calle, en las arenas, que está en Guecho, y me acuerdo que una portería fantástica enfrente de casa era el portal de una puerta automática de esas de garaje que se abren y se cierran plegándose, y en una de estas a mí me gustaba estar por ahí jugando. A veces cuando entraba un coche se nos colaba por debajo de la portería y hacíamos Indiana Jones, en que la última escena coge el látigo debajo de la puerta, y me acuerdo que me atrapó la puerta, una de esas puertas de garaje, y me desmayé y todo, y recuerdo que me desperté, estaba mi madre, estaba todo el mundo. Entonces, un poco trasto, como todos, pero no era un niño especialmente guindilla. Ya, ¿se te daba bien el fútbol? ¿O? No, poco. Los deportes nunca han sido lo mío. Ya. ¿Y la adolescencia, que es ese momento rebelde, complicado a veces de los humanos? Sí, yo me imagino, hablando con mi madre, que sí que fue rebelde y complicado. Me imagino que no más que cualquier chaval de 14 años, pues que eso es lo que tú has dicho, eres contestatario y te gusta cambiar. Dime de qué hablas que me opongo. Eso es como, ¿qué? No. ¿Qué quieres? No. Sí, pero bueno, también hay forjas, los amigos. Yo no soy de muchos amigos. Los pocos amigos que tengo son los amigos del instituto, de esa época de 14, 15 años, en la que también, pues viéndolo ahora retrospectivamente, forjas tu gusto musical, forjas muchas de las cosas que te acompañan, aunque luego las vas matizando. Pero sí lo recuerdo. Con mucho pesar, o yo tengo un poco de pena. Yo, te comentaba ahora antes de empezar, yo estudié periodismo en realidad. Que tampoco sé por qué lo estudié, porque cuando con 17 años te dicen tienes que apuntarte a esto, y digo, ¿qué leches sé lo que voy a hacer en la vida? Entonces yo no tengo muy buen recuerdo, así como de la infancia, sí que tengo buen recuerdo de mi paso por el sistema educativo, ya sea EGB, BUP, universidad, máster.
sinceramente, no soy una persona que te diga, ¡buah, la universidad me cambió! Ya, este máster me cambió. Pues no, por desgracia no. ¿Algún profesor así que te haya marcado que Sí, digas? sí, Mira, por ejemplo, yo he suspendido todas en toda mi vida, de verdad. Yo ahora, por ejemplo, yo doy muchas charlas o doy muchos cursos. Llevo años dando cursos de pan y la gente dice, ¿cuánto sabes? Yo, claro, yo sé de lo que te digo porque por eso te lo digo. Pero yo conservo por ahí mis notas de sexto o séptimo de GB, no me acuerdo ahora mismo si es séptimo, eran 10 asignaturas, si te acuerdas, todas suspendidas, menos deporte y religión. Todas. Entonces, las clásicas. Se te daba bien las letras, las ciencias. Yo suspendía todas. Iba pasando porque en septiembre pues te ponen las pilas y pasas. Yo pasé, nunca repetí. Pero un poco desastroso en ese sentido. Estamos hablando hoy, aquí en Hablando al Aire, con Iván Yarza, de su vida, de sus cosas, de sus pequeños secretillos que a lo mejor ahondaremos un poquito en ellos. ¿Enamoradizo, Iván? Sí, yo creo que sí. A mí hay una palabra en francés que me gusta mucho. Ellos dicen los enamoradizos son cœur d'artichaut. Ya. Corazón de alcachofa. Sí, yo creo que siempre he sido un poco corazón de alcachofa. A veces enamoramientos de esos fugaces. Esta cosa que ahora dicen los chavales, un crush. Es mi crush. Que es simplemente pues un enamoramiento fugaz, platónico. Ya. Oye, y Guecho me imagino que será un lugar también turístico. No especialmente. En mi adolescencia no lo era. Yo, paradójicamente, trabajé en turismo. Cuando Bilbao empezaba en el turismo, en el 97 se abrió el Guggenheim. Yo empecé en el 98 a trabajar, de hecho trabajé de guía en el Guggenheim, en el Bellas Artes de Bilbao, haciendo panorámicas de la ciudad, haciendo las zonas aledañas, San Sebastián, Rioja, bla, bla, bla. Y vi el cambio que ha tenido. Y entonces empezaron a llegar los primeros cruceros a Bilbao en este siglo. Pero de hecho nunca fue una zona turística. Luego, la dársena de cruceros pasó de Santurce, porque es el puerto comercial, que tampoco era más bonito, y la dársena se puso en Guecho. Pero yo ya no estaba en Guecho para entonces. Pero a pesar de ser una zona muy bonita, hay playas, al lado está Sopelana, que tiene unas playas paradisíacas, está el puente colgante tan famoso ese de hierro, pero nunca ha sido especialmente turístico. Hoy sí, si tú vas, merece una visita, porque es muy bonito. Pero no, yo no recuerdo ningún turista en mi adolescencia, no había turistas. Yo te lo preguntaba por esos amores de verano, ¿sabes? Sí. No, tan bonitos en Guecho y tal, no, que en Guecho empiezan y acaban, tienen fecha de caducidad. No, para eso te tenías que ir por ahí. En Guecho no había estas cosas. Los vascos ya sabes que es gente muy refia. Oye, vaya cambio que ha dado Bilbao, ¿eh? Sí. De lo que era a lo que es. Yo tengo que decir que a mí me gustaba más antes. Porque, ¿Sí? Yo la lo parte veo, industrial. Yo la parte industrial, en realidad, yo nací en el 74, yo el Bilbao que he vivido es los 80, los 90. Yo no he vivido esa más que los últimos coletazos. Yo recuerdo pues, de cuando era niño en las noticias, las manifestaciones, las huelgas, etcétera. Yo he vivido el cambio, aunque todavía quedaba algo. Entonces, el Bilbao de hace 25 o 30 años, a mí me parece que tenía mucha más personalidad que el de ahora. El de ahora es una ciudad muy bonita, es objetivamente bonita, turística si lo quieres. La gente yo creo que va y dice, ¿cómo ha cambiado? Sin embargo, es como si coges a uno de tus amigos que era un poco desarrapado, que le gustaba la música alternativa, que iba con unas pintas y de repente le afeitas, le peinas, un buen corte de pelo, ropa de marca, estupenda, que tiene unas pintas el tío que dices... Pero en realidad a mí me parecía más auténtico antes. Ahora es uno más. Ahora es uno más, eso es. Ahora es una ciudad muy bonita, como hay muchas otras ciudades muy bonitas. Y eso que en muchos lugares se habla del efecto Guggenheim, para referirse a esta transformación que como un catalizador. Como ¿no? un catalizador que otras ciudades han querido imitar. Ya. A mí personalmente, ya te digo, voy a Bilbao una vez al año a ver a mi familia y a mis amigos y yo siento un poco de pena porque me gustaba bastante más antes. Ya. Iván, ¿cuándo te independizas? ¿Cómo funciona esto en tu vida? Con 24 años yo creo que tenía. Yo empecé periodismo, pero lo dejé, eran 5 años. El cuarto de periodismo me fui, porque no me gustaba, estaba harto ya. Y es cuando empecé a trabajar de guía. Y trabajando de guía me independicé. Y luego, paradójicamente, curiosamente, volví a acabar la carrera. Entonces yo acabé la carrera mientras trabajaba de guía por las mañanas al mismo tiempo y por las tardes iba a la universidad simplemente por tener un papel que dijera, este es licenciado en periodismo. Eso es. Pero fue esos momentos justo en el año 2000. Ya. ¿Has llegado a ejercer alguna vez de periodismo? He trabajado en comunicación, quiero decir, yo a veces escribo artículos para revistas. O sea, que te ha servido, ¿no? Sí, que me ha servido. Por ejemplo, ahora mismo estaba hablando, el año pasado en Radio Nacional me dieron un espacio en verano, este año me lo repiten y ahora mismo en Ibiza, desde el año pasado, tengo un pequeño espacio en IB3 Radio con Laura Tour, en Aldea Petiusas, así que sí que hago mis cosillas. No es la comunicación en general sí es lo mío, lo que es el trabajo que la gente puede tener
imponer la idea canónica del periodismo que hace radio, prensa, agencia, no es lo mío. Ya. ¿Y cuándo descubres el apasionante mundo del pan? Pues en el 2005, hace ahora 18 años. Sí, yo vivía en Inglaterra, en Londres, y estaba en el paro. Había trabajado en turismo una época grande en Bilbao, lo que te decía, trabajé primero de guía, luego me cogieron en el gobierno vasco y entonces trabajé en el departamento turístico del gobierno vasco y lo dejamos todo con mi pareja de aquel entonces y nos fuimos a Londres y yo pues estaba un poco, tenía ahorrado, no tenía prisa por encontrar trabajo y en uno de estos momentos de ocio me interesé, yo soy muy curioso y me alucinó. Más que el pan, a mí lo que me flipó fue la masa madre, la famosa masa madre, Sí. el proceso de creación de una masa madre. Más que hacer el pan en sí. Obviamente, con esa masa madre hice panes y al final me ha encantado el mundo del pan, pero en un momento no había una pretensión, era ¿cómo es esto de la masa madre? Como si te pones a hacer cerveza o queso. Ya. Por decir el proceso, ¿cómo es este proceso? Mira, te voy a confesar una cosa. Yo uno de los recuerdos más entrañables y familiares que tengo es el olor del pan de la panadería que había al lado de mi casa. Totalmente. Que íbamos con un saquito de Sí. tela a buscar el pan que eso sí que era reciclaje. Claro, total. Con la talega que se llama. En la talega, correcto. Sí. Pues íbamos a buscar el pan y ese olorcito que ya venía antes de entrar en la panadería era una maravilla aquello. Eso es uno de los recuerdos compartidos, yo creo que tiene mucha gente de la infancia o de cuando vivía con sus padres o los abuelos, y es algo único que tiene el pan, que no es táctil, no se puede tocar. Claro, el pan desde hace un tiempo a esta parte ha sufrido muchos cambios. Ujú. Es un mundo que levanta pasiones, levanta controversias también. Hemos visto muchos reportajes, entre comillas, en contra de ese pan rápido, no sé, de pan barato, Sí. esas panaderías que han crecido como champiñones muchas veces en muchas ciudades, sobre todo ciudades, y que han plantado cara a otras personas, otros panaderos más artesanos, que invierten mucho tiempo más, pero que claro, diferencias abismales entre un pan y otro, ¿verdad, Iván? Sí, se reduce a una cosa que se da en otros campos de la vida. Mucho, por ejemplo, en gastronomía. Yo normalmente siempre suelo ligar el pan a la gastronomía porque abre los ojos. Entonces, seguro que todo el mundo que nos escuche conoce un bar o un restaurante donde vas, no tiene por qué ser una estrella Michelin, pero te dan bien. Puede ser una tortilla de patatas. Jo, el pincho aquí lo bordan. Puede ser el pescado. ¿Cómo tratan el pescado aquí? No el mejor, no un, ¿qué te diría? Unos raores o un gallo de San Pedro. No, puede ser una caballa, una sencilla caballa, pero ¿cómo lo bordan? Porque sabes que el interés número uno de esa gente es hacer bien las cosas. Obviamente tiene que pagar alquiler, tiene que pagar sueldos, pero en lo alto de su escala está hacer bien las cosas. Hay otros sitios, a veces son cadenas, a veces no son cadenas, donde su interés es, y es legítimo, dice, mira, yo tengo unos gastos fijos, alquiler, bla, 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 y yo quiero un rendimiento, y por eso trabajo. Está bien. En pan eso suele ser muy acusado. Hay gente que hace pan, hace un volumen de pan, y a menudo su único interés es que al final del mes le salgan las cuentas y gane un poco de rendimiento, en el caso de haber una inversión de otra gente, que haya unos réditos, ¿no? Ese es su objetivo. Ese pan muchas veces lo acusa y el objeto, el pan, es malo. Otras panaderías, obviamente, tienen que pagar todos esos gastos de los que hemos hablado, pero el panadero tiene un celo profesional, tiene una pasión, tiene un amor y da ese punto extra y su objetivo número uno es hacer buen pan. Y ahí yo creo que está la gran diferencia. Puede ser a pequeña escala, a gran escala. Normalmente las grandes cadenas sufren de eso porque a veces tienen inversores detrás y lo primero en la escala es el rendimiento. Y ahí voy a romper un mito. En Ciudad Pueblo no tiene tanto que ver ya en el día de hoy, ¿eh? Yo he recorrido las 50 provincias de España en el 16-17 que hice un libro al respecto del pan rústico. Hay muy mal pan en muchos pueblos, hay muy buen pan en muchos pueblos. Igual que hay muy mal pan en muchas ciudades, hay muy buen pan en muchas ciudades. Ahora mismo estaba viendo esta mañana un reportaje de las 20 mejores panaderías de Madrid. Casualmente, ¿eh? Yo viví en Madrid en el 2011-2012, hace ahora ya más de 10 años. De esas 22 de la lista, no había ni una. Es decir, hace 11-12 años, Madrid era un desierto prácticamente, con alguna salvedad, pero era un desierto de 3 millones de personas sin pan. Y era Madrid.
Claro, el pan de Madrid era catastrófico. O sin ir tan lejos, Bilbao, mi ciudad. Hace 15 años el pan de Bilbao era, con alguna salvedad, una catástrofe. Ya. Entonces, por eso, ahora en Madrid hay panaderías buenísimas, igual que en Barcelona, en Bilbao, en Ibiza, en Vila, en donde sea, y hay mal pan. Y hay muchos pueblos que yo conozco mucha gente porque conozco esa panadería, que a lo mejor me han dicho, aquel sitio, incluso puede tener un horno de leña, que tampoco es garantía de nada, y te hablan con aquella cosa, y yo sé que el pan es muy malo, porque el panadero tiene mucha prisa. Por eso yo hago dos distinciones. Hay buen pan y hay mal pan. Ya. En todos los ámbitos. Ya. Yo soy muy panero. A mí me gusta el pan, como pan prácticamente a diario. No, prácticamente no, a diario. Sí. Me encanta el pan tostadito con un poquito de aceite. El pan es muy socorrido para muchas cosas. Es que el pan lo tiene todo. El pan es universal. Fíjate, hay una cosa, yo suelo decir que es una idea que me gusta mucho. Tú fíjate en Ibiza y Formentera, en las pitiusas. El patrimonio de panes es, contra lo que piensan los propios ibicencos, es único. Es alucinante. Tienes la crosta, que es un dinosaurio de pan que ha existido universalmente pero apenas queda en pocos sitios, la galleta forta, el pan sin sal, con matalauba, el jonguet. Tienes una serie de elaboraciones que son realmente únicas. Eso hace que sea especial. Yo digo que el pan es como el monte o el mar de cada uno, es su patria. Yo soy del Cantábrico y aunque en el País Vasco no hay ningún monte de más de 1500 metros, pues a mí no me des el Himalaya. A mí dame el Amboto y el Gorbea, que son los montes que cuando tenía 15 años fueron los primeros que subí y son los que... O a mí dame una playa en el Cantábrico. Sé que es muy bonito, pues la playa de Illetas o Calas de Conta, Ses Baladres, que me encanta aquí en Ibiza. Pero mi mar no es este. Ya. Entonces con el pan pasa eso y es una maravilla. Ver cómo se enzarza a veces la gente, a ti te habrá pasado, viene gente de la península. Oh, es que el pan de Ibiza es más malo. Yo conozco gente de Ibiza que estudiando en Barcelona se llevaba el pan a Barcelona porque es que el pan en Barcelona es tan malo. Entonces, esto es precioso porque te da esa idea de que, lo que decíamos al principio, el pan es infinito. Oye, igual como el mar Cantábrico y el Mediterráneo no tienen nada que ver, el pan del norte o el pan en general en España, hay tantas formas de pan como diversidad de personas. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Para empezar, por una cuestión meramente geográfica. Por ejemplo, en el norte, desde que vino de América, el maíz se ha dado muy bien. Hay varios panes de maíces. En Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, hay panes de maíz. En el resto de España no quedan muchos panes de maíz. En el norte-noroeste, el centeno, de climas duros, fríos, lluviosos, se ha dado muy bien. Quedan buenos panes de maíz. En el resto de España apenas hay panes de maíz. Por ejemplo, en el sur y levante, y esto incluye las Baleares, el clima es más árido, más seco, se ha dado el trigo duro, el que hace que los macarrones sean amarillos, no el pan blanco. Entonces, la variedad de trigos duros de España se circunscribe a Andalucía, Levante, Baleares. Las dos Castillas, Andalucía, Extremadura, han sido graneros para toda España. El pan blanco, el famoso, la harina candeal, ahí se da el típico pan de miga dura, blanca, tupida, el pan candeal sobado bregado. Entonces, ya solo el clima y la orografía condiciona el pan del sitio. Y si ya les sumamos la historia, la cultura, los devenires, hace que el catálogo de panes de España sea no solo variado, sino que responde a una distribución geográfica e histórica interesantísima, un poco como la gastronomía. Aquí se ha recuperado ahora el pan de Xeixa. Eso ¿Qué es. característica destacarías tú de este pan? Esto es una cosa muy curiosa. Xeixa es un nombre de un trigo. Es un trigo... Sí. El trigo común, para que entienda la gente, es el trigo que hace una harina blanca. Paradójicamente, en las Baleares está documentado que no era el trigo mayoritario, ya que el trigo mayoritario era el trigo duro, que es el que hemos hablado, que hacía una harina amarillenta. Tú puedes hablar con muchos payeses y te dices, sí, aquest feia un pa molt groguenc, que cribellava, que yo me record, ¿qué tal? Porque eran trigos duros. Entonces, hay un libro que a mí me flipó, es un libro que escribió en 1923, si no me falla la memoria, un filólogo noruego que fue a Mallorca a ver la terminología de los cereales entre payeses. Y escribió un libro en francés, es todo muy marciano, ¿eh? Un filólogo noruego estudiando el habla de los payeses mallorquines. Y dice, ¿qué variedades de trigo tienen? Entonces describe, hace un siglo, el blat argelí, el blat mort, el blat barba, el blat mollà, todos trigos duros, todos. Y luego dice, hay otra cosa a la que no le denominan blat, trigo, le dicen xeixa. ¿Por qué era tan extraordinario? Porque es el trigo blanco. En la península es el trigo que se llama candeal o... Existe la palabra xeixa en castellano, se dice jeja. Hay muchas jejas en otras zonas de España. ¿Cómo es la xeixa? Es un trigo de harina fina, más delicado,
es más señorito en el campo. Esto cualquier payés te lo dice. Donde un trigo duro es mucho más rústico, resiste la xeixa, es más... los trigos blancos por lo general. No obstante, la xeixa, después de muchas generaciones, se ha adaptado y no hay una xeixa. Hay muchísimas xeixas. Yo recuerdo haber hablado con Cristófol de Grau, de Cammarines, pues no sé, docenas de xeixas, una barbaridad. Lo que tiene que es, hace el pan más fino, más esponjoso. Lo que a mí siempre me ha sorprendido, porque para qué se ha utilizado más la xeixa en las Pitiusas o en Mallorca, para panes que no son blancos. Cuando en realidad donde brilla una xeixa es en su harina blanca, porque es finísima. Entonces esto me resulta curioso. Yo me imagino que tradicionalmente cuando se hicieran elaboraciones blancas y finas, bollería, se utilizaría la xeixa como algo especial, y también para el pan moreno o semi-integral, que es lo más tradicional. Ya. Estamos hablando hoy aquí en Hablando al Aire, con una charla apasionante sobre el mundo del pan, con todo un erudito, una leyenda dentro de lo que es la sabiduría panadera o panera. Oye, ¿desde cuándo se tienen noticias? ¿De cuándo nació el pan en la historia del mundo? Esto es interesantísimo. Hasta hace poco quiero decir hace 4 o 5 años, se pensaba que la agricultura hizo al hombre en lo que llamamos historia. Es decir, ¿cuándo son los primeros documentos escritos? En escritura cuneiforme, en Mesopotamia, eran cuentas de los silos de cebada, los silos de trigo. Es decir, 9.000, 10.000 años. Resulta que una investigadora vasca, todo hay que decir, Amaia Arranz, descubrió hace 4 o 5 años en Siria algo impensable y que ha cambiado la historia del pan. Una miga de unos milímetros que es absurda y no tiene sentido, porque data de 14.000 años. Es decir, se sabe que el hombre hacía pan antes de la agricultura, es decir, antes de domesticar los cereales. Esto nos pone en un paisaje descomunal que te abre la cabeza, que es, se hacía pan con cereales salvajes. Tú imagínate para hacer 1 kilo, tú sabes la avena borde que crece en todos los campos aquí en Ibiza, que le cuelga un poco el grano, eso es avena. El grano es miserable. Para hacer 1 kilo de harina de eso, tienes que recorrerte fechas y fechas. Entonces, eso nos da una idea de que, 1, el pan era estacional, porque solo hay una estación donde hay grano. 2, probablemente, ya que era tan difícil hacerlo, fuera ceremonial o festivo. Es decir, se ha reescrito y ahora todavía los estudiosos están intentando disponer este nuevo paisaje en el que el pan no es de hace 10.000 años, sino de hace 14.000 años, fíjate, varios milenios antes de lo que pensábamos. Ya. Iván, el gran promocionador del pan fue Jesucristo. No, en realidad tú piensas que Jesucristo a veces se nos olvida, él era un judío. ¿Y qué hacen los judíos? Los judíos, cuando se les expulsó a Egipto y tuvieron que salir por patas, es un poco la tradición judaica, no pudieron fermentar su pan. ¿Qué es lo que hacen en Pascua? Celebran ese momento tan lamentable y no comen el pan fermentado de diario, sino que hacen un pan sin fermentar, ácimo, que es el pan de la Pascua judía, la matzá, machos. ¿Qué es lo que tomaba Jesucristo en la última cena? Pan ácimo, como una galleta forta, por decirlo así, pero blando, como una pita, imagínate, una pita pero más fina todavía. Entonces, en realidad, no los judíos, sino eran las civilizaciones anteriores. Tú piensas dónde están situados los episodios de Jesucristo, la vida, la pasión, Jordania, cerca de Mesopotamia, cerca de la cuna del pan. Entonces, en realidad, el pan se lo debemos a ese momento de la historia en la que se crea una de las cosas que llamamos civilizaciones clásicas, Mesopotamia, Sumeria, las grandes riquezas, Egipto. De ahí nos viene el cereal y la importancia, porque nos cambió como sociedad. Pasar de ser cazadores de recolectores a tener riqueza que nos ha permitido, por ejemplo, tener el micrófono al que le he estado hablando, el coche en el que he venido, internet o cosas que a veces la gente se olvida por el hecho de ser capaces de almacenar grano, hacer pan. Claro. Hacer pan nos ha hecho lo que somos, para bien y para mal. ¿Qué es la masa madre? Muy sencillo. La masa madre es un trozo de harina y agua, si no hay agua no funciona, en el que viven de manera espontánea levaduras y bacterias. Y esta es la gran diferencia con el pan de levadura normal. Cuando no pone masa madre es un taco de levadura que puedes comprar en el súper, que solo tiene levaduras, como dice la palabra, con lo cual su rango aromático y de fermentación, entre otras cosas, es más limitado. La masa madre es mucho más aromática, tiene otros sabores, tiene otros aromas, da al pan otra textura, otro color a la corteza, porque viven las bacterias. Entonces, a diferencia de la levadura, la gran diferencia es que la masa madre es una colonia de levadura y bacteria. Es la gran diferencia. ¿Se puede hacer pan sin masa madre? Por supuestísimo. Puedes hacer pan sin fermentar en absoluto, lo que hablábamos de los egipcios. Si tú comes una tortilla mexicana o un talo del País Vasco,
es una torta que no ha fermentado, es un pan ácimo, no hay fermentación. Siguiente paso, se puede hacer pan esponjoso sin fermentación, como hacen en Irlanda, por ejemplo, donde hacen, imagínate qué raro, hacen pan pero con bicarbonato sódico. Para ti y para mí eso sería un bizcocho. Tú vete a Irlanda y di, pues el soda bread no es pan. Vas a ver el boinazo que te dan. Es decir, puedes hacer pan esponjoso sin fermentar. Luego, siguiente paso, puedes hacer pan con levadura, que tiene unas características. La barra de diario normalmente está hecha con levadura. Es un buen pan, es un pan rico. Y luego puedes hacer pan, que en realidad es un medio más antiguo que la propia levadura, con masa madre, que tiene levaduras y bacterias y da otros aromas. Mucha gente, sobre todo gente mayor, que ha hecho pan en casa, papayés, cuando le das un pan de masa madre y dice, se le enciende, se levanta la ceja y dice, esto yo lo recuerdo, este aroma, este sabor, porque precede a la disponibilidad de levadura que tenemos hoy en día en cualquier súper. Hace 50, 80, 200 años en una casa payesa no había súper para ir a comprar levadura. Entonces lo que se guardaba, muchos oyentes seguro que lo recordarán de su madre o su abuela, aquí en las pitiusas, un pote con un poquito de masa madre con un poquito de aceite para que se conservara. Esto es precioso, en cada zona a la que vas, la masa madre, uno, se llama distinto y se guardaba de una manera distinta. Es precioso, una cosa preciosa. ¿El pan de molde es pan? Sí, claro que es pan. El pan, yo soy muy laxo con el pan, en el sentido, hay muchos panes buenos. Muy tolerante. Muy tolerante. Yo tengo mis panes favoritos y podemos hablar de calidad. Entonces, hay panes de molde malos. Hay panes de molde muy buenos. Yo, por ejemplo, sé hacer un buen pan de molde, que, siguiendo un poco la escuela francesa, tiene una gotita de mantequilla, una gotita de azúcar y se hace con parte de leche. No tiene huevo, ¿eh? No es un brioche. No lo hago nunca, porque es que me lo como de una sentada, de lo bueno que es. Te metes 800 gramos de pan. Otra cosa es que en el súper, ¿cuál es el problema que tiene el pan de molde de súper? Que es lo que suele tener la gente en la cabeza, el pan Bimbo, que incluso le hemos cambiado, igual que Kleenex o Celo. O le hemos dado un nombre, ya el nombre al como el Danone. Claro, si tú metes un pan en una bolsa, le sale mo, sí o sí. Si esperas que eso dure mes y medio, es imposible. ¿Qué se le pone? Se le ponen cosas. Entre esas cosas están fungicidas que suelen ser un poco avinagrados. Que la gente que compra pan de molde en casa lo abra la próxima vez que lo traiga del súper y verá cómo huele a vinagre. A veces tiene propionato cálcico, a veces tiene otras cosas que lo avinagran un poco para que no haya mo. Y lo consiguen y es increíble como producto. Pero hay mejores panes de molde. Yo le invito a la gente a que, y es una gran revelación, de mi primer libro que hice hace 10 años, creo que la receta que más me han felicitado es la más tonta, que es pan de molde. Porque yo creo que no es mucha gente. La mayoría de la gente nunca ha probado un buen pan de molde. Oye, háblanos brevemente de los 5 libros que tienes ya en el mercado. Pues tengo el primer libro, que está mal que lo diga, es el libro más vendido de España, de pan. Se llama Pan Casero. Lo saqué en el 2013 con Larousse. Es un manual sencillo, pero que tiene sus pretensiones, tiene masa madre, enseña también unas panaderías de España. Se ha convertido en la referencia para mucha gente. Tiene 10 años ya. 2 años después, con una repostera muy maja que se llama Alma Obregón, y es muy popular entre la gente que hace magdalenas, cupcakes, bizcochos, pasteles, hicimos un libro muy sencillo, muy fácil para toda la familia, muchos panes de colores para los niños, que se llamaba Hacemos Pan. Luego me centré en lo que he estado los últimos años, que es el pan tradicional español, porque he visto que hay muchos libros traducidos que te enseñan a hacer croissant, baguette, ¿y los panes de España? Entonces, entre el 16 y el 17 me recorrí sistemáticamente las 50 provincias de España, hice 25.000 kilómetros por nacionales y secundarias, y hice un libro que es mi favorito, que se llama Pan de Pueblo. En él recojo más de 350 variedades de pan español y, sobre todo, las historietas y costumbres y gestos de los hombres y mujeres de España que hacen pan. Es un libro, para mí es un documento, 1.200 fotos, está dividido por provincias. 2 años después destilé ese libro para hacerlo en casa y es solo las recetas. Hice 100 recetas de pan de pueblo, cómo hacerlas en casa. Hay 8 recetas de las Baleares. Está el biscuit de Nadal, la galleta forta, la crosta, el papayés, el yunguet, hay un poco de todo. Y mi último libro, que acaba de salir el mes pasado, se llama Pan Paso a Paso, y en este vuelvo para atrás e intento hacer un método para aprender a hacer pan de manera muy sencilla, un poco para tontos, y que es distinto a todos los métodos, ya que no se basa en los estilos de pan blanco, pan integral, sino que se basa en el propio método. Ya que en pan es algo raro, la receta no vale para nada, lo que vale es el método. Entonces, en este último libro, que espero que está siendo un gran éxito, ya tiene la segunda edición en menos de un mes, la gente aprende a hacer pan centrándose en los procesos, no en las recetas. Ya. Es un poco los 5 libros. Si de algo sirvió, entre comillas, el COVID, fue para que mucha gente
practicara en casa y aprendiera a hacer pan. Mejor o peor, pero bueno. Sí, no, yo recibo emails cada semana de gente que recuerda aquellos momentos con una emoción muy particular, porque estábamos todos cagados, no sabías si ibas a salir a la calle y te ibas a pillar un virus que te iba a dejar patitieso en un segundo. Y el pan era un refugio. Vuelvo a lo que te decía antes de cómo el pan es la patria de cada uno. El pan es el jardín de infancia de cada persona. Tú recordabas ese olor, yo recordaba mi pan con chocolate. Cada uno tiene ese recuerdo. Cuando necesitas seguridad y estás en un momento turbulento, el pan es como un refugio. Un refugio, eso es una columna firme a la que asirte, y en la pandemia lo fue. Ya. ¿Hay algún pan, digamos, de Champions League que digas, este es el mejor y lo demás son panes? No, es dentro de cada pan, es cómo está hecho cada pan. Yo siempre pongo de ejemplo el queso. El pan y el queso son cosas paralelas en que son variadísimas. Tú fíjate, el queso de Burgos, lo que tendrá que ver con un Cabrales. Un buen queso de Burgos es memorable, con pan, con un poco de membrillo, por la mañana. Un buen Cabrales, lloras. Y no pueden ser... Entonces, ¿cómo es un buen queso de Burgos, un buen Cabrales? El que responde a los atributos organolépticos de su perfil. Con el pan es igual. Yo puedo tener mis panes favoritos. A mí me gusta mucho el centeno, me gusta el pan de estilo alemán, el pan gallego me gusta mucho, pero es un gusto personal. Simplemente, un pan, una crosta. ¿Cómo es una buena crosta? Tiene que romperse con facilidad, no tiene que estar dura en exceso, tiene que ser que se desmigue. Y en cambio, un pan candeal castellano, que es blanco, fino y delicado, son opuestos. Y sin embargo, ambos son muy buenos. Por eso yo no creo en tanto en que haya un pan mejor que otro, sino que si sigues el proceso adecuado en cada pan, ¿qué es mejor, las natillas o el arroz con leche? Unas natillas bien hechas y un arroz con leche bien hecho. ¿Hay pan en todos los países del mundo? ¿Se come pan? Eso es un mito, metafóricamente, hay algo a lo que todo el mundo llama su pan. En Asia es el arroz. En Asia comen mucho arroz. En América hay muchos sitios donde comen mucho maíz. El maíz, como no tiene gluten, hace panes finos, como en México las tortillas, etcétera. Entonces, sí que hay sitios del mundo donde no comemos pan. De hecho, ¿de dónde venimos nosotros? De la cultura clásica. Roma, Grecia. Roma, contra lo que se piense, a pesar de que fueron los primeros que hicieron el gran gremio de panaderos y los que dieron una importancia muy grande al pan, no eran panaderos al principio. Tomaban papilla, principalmente, así como las clases populares, todo el mundo que tomaba. Una cosa que se llama puls. La puls romana eran unas gachas, unas papas, de ahí viene la palabra papa o papilla, y luego se convirtieron en paneros, en panívoros, como somos nosotros por su herencia. Entonces, en realidad, a lo largo de la historia y en muchos sitios del mundo, en África hay zonas que toman esas papillas, o hay zonas que toman ñame o yuca machacada en una cosa que se llama fufu, que es una bola de masa que cumple el papel que nosotros otorgamos al pan. Pero sí que hay zonas sin pan. Ya. ¿Cuál es tu bocata favorito? Mi bocata favorito depende de la temporada, ¿eh? Hay épocas que estoy muy... Por ejemplo, las sardinillas, son sardinillas fantástico. Hay otras épocas, por ejemplo, en Turquía, en Estambul, hacen unas caballas con un bocadillo con cebolla. Y eso a veces lo replicamos ahora que empieza la temporada y que hace buen tiempo. Caballas a la brasa, con cebolla, con mucho limón, un poco de cilantro, en una especie de chapata fina. Eso es para morir. Y el pan de ajo buenísimo también. Haces la cosa más sencilla. Macera muy bien, ¿no? El ajo con el pan, un poquito de aceite, un poquito de sal, toquecito. Curiosamente, después sí, pero el ajo, y esto lo sabe quien haya hecho panes de ajo, el ajo tiene un componente químico que ahora no recuerdo, que debilita el gluten y te chafa el pan. Entonces, hay muchos panaderos que se vienen arriba y dicen, yo voy a hacer pan de ajo, ¿esto cómo vas a ver? Echan pan crudo a su masa y la masa es catastrófica. Entonces, para hacer pan de ajo, normalmente se confita, o se seca, o se hacen cosas así, o se fríe. Ya. Y ya para terminar, Iván, porque yo estaría hablando contigo varias horas, pero claro, se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué estás preparando? ¿Cuál será tu próximo libro? No sé si puedes adelantar alguna cosita. Sí. Acaba de salir Pan Paso a Paso y ya he firmado la segunda parte, que será un poquito más difícil, tendrá su masa madre, será como la segunda lección del curso, por decirlo así. En eso estoy. Nuestro querido arguiñano del mundo del pan. Bueno. Iván Yarza, ha sido un placer tremendamente y espero que repitas algún día también. Te vengas para acá y seguimos hablando del apasionante mundo del pan. Da gusto una entrevista así con tiempo y hablar bien. Claro, pues muchísimas gracias y hasta siempre, Iván. Muchas gracias.